Hola a todos. Hoy día vamos a hablar acerca del origen del cosmos y del ser humano. En este contexto revisaremos sobre todo los objetivos que son claves para esta temática. El primero sería identificar las diferentes teorías del origen del cosmos y el ser humano y por supuesto también describir el proceso de la evolución. Teniendo en cuenta estos objetivos, abordaremos una aproximación conceptual. Lo primero es que cuando hablamos de antropología hay que recurrir a dos raíces griegas, antropos y logos. Antropos significa ser humano, hombre concretamente, pero en la raíz misma significa ser humano, no significa varón. Logos, tratado, estudio, lenguaje. Entonces la antropología sería el estudio, el tratado del ser humano. Pero el ser humano en realidad, a pesar de ser un universal, único, única raza, es también en su historicidad muy único. No se puede entonces, por tanto, sostener que este universal se realiza también en categorías universales. No es así, se realiza en categorías muy contextuales, histórico, geográfico, culturales. Ok. Acerca de la naturaleza de la antropología. La antropología se subdivide en varias corrientes. La antropología científica, que involucra a la antropología física y a la antropología cultural. Utiliza el método de la experimentación y comprobación. Entonces considera al ser humano como un objeto precisamente de eso, de experimentar y de comprobar. Está también la antropología filosófica. La antropología filosófica utiliza el método de la reflexión crítica y entonces se plantea preguntas fundamentales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Busca las explicaciones últimas o el arjé mismo de las cosas, de las realidades existentes. Está también la antropología teológica y entonces esta utiliza el método de la reflexión a la luz de los textos sagrados, a la luz de la fe. Y se pregunta ciertamente, si soy criatura, ¿quién me ha creado? Y si hay creador, ¿quién es Dios? Si hay sentido de la vida, ¿en qué constituye? ¿O quién es el sentido de la existencia? Y así sucesivamente. En fin, son varios horizontes de la antropología que nos permiten comprender al ser humano en categorías amplias. Se podría también pensar al ser humano desde la sociología, se podría pensar también al ser humano desde la psicología, etcétera, etcétera. Pero aquí hablamos de la antropología. Bien, en un tercer punto revisamos lo que es la visión científica sobre el origen del cosmos y el ser humano, concretamente del evolucionismo. La teoría evolucionista sostiene que el ser humano es también parte del proceso de la evolución de la mera materia. Entonces, según esta teoría, la sola materia es capaz de organizarse, llegando desde la simplicidad hasta la complejidad. Y esto es sumamente importante, porque esto sostiene la ciencia, y hasta que la ciencia no diga lo contrario, esto es parte de la certeza científica. Bueno, el hombre es parte de este proceso de evolución que sucedió hace 13.000 millones de años, con ese punto de energía millones de veces más pequeño que una cabeza de alfiler, súper condensado, y que dio paso a la explosión, llamada Big Bang. Para Michio Kaku en realidad no existe, para este científico, no existe ni Big ni Bang, pero es una manera de ubicarnos en este gran evento, gran suceso que ha sucedido hace tiempos atrás y que nos permite comprender cómo es que la materia se ha ido autoorganizando. La otra visión es la visión teológica sobre el origen del cosmos y el ser humano. ¿En qué consiste esta visión? Esta visión sostiene que Dios creó al ser humano, pero después de todo un proceso. El primer proceso es que crea Dios el cosmos, la naturaleza. En el texto del Génesis concretamente se dice que Dios creó por la palabra, llamando a las cosas, hágase la luz,
hágase la sombra, hágase la oscuridad, y se hicieron, háganse las estrellas, y se hicieron. Y esto sucedió del primero al quinto día. Al sexto día de la creación, según el Génesis, Dios pensó en que hay que hacer un ser humano. Entonces, el texto concretamente dice, y pensó Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, hembra y macho los creó, varón y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. Y esto es sumamente importante porque está diciendo que tanto el varón como la mujer son de la misma dignidad. Son hechos a imagen y semejanza del Creador. Aquí no hay ninguna diferencia de rango ni de naturaleza. Es la misma historia para este ser humano comprendido como varón y como mujer. Luego, después de ver esta visión evolucionista y la visión creacionista, intentamos acercarnos hacia una visión donde tanto la teoría científica como la visión teológica se acercan, tienen un nexo, un encuentro, sin eliminarse mutuamente, sino más bien en un encuentro de diálogo tratan de comprender cada uno a su modo y ampliar este conocimiento. Y entonces hablamos de esa visión de la creación evolutiva. La visión de la creación evolutiva sostiene que ese punto de energía condensada, millones de veces más pequeña que la cabeza de un alfiler, y que dio paso al Big Bang hace 13.700 millones de años, fue creada por Dios. Esa partícula fue creación de Dios. Y Dios la creó con todas las potencialidades, con todas las leyes conocidas y por conocerse, incluyendo la potencialidad para esa gran explosión. Y luego, por supuesto, procesualmente, que pueda organizarse la materia como cosmos, que pueda enseguida también organizarse en categorías de vida y finalmente también que pueda aparecer el ser humano. Entonces Dios acompaña silenciosamente este proceso de evolución, habiendo creado esta partícula. Y en eso consiste ciertamente la visión o teoría de la creación evolutiva. En este contexto, la teología no explica el qué de las cosas. A ello se dedica la ciencia. La ciencia explica el qué, la teología explica el por qué. La ciencia explica que hace 13.700 millones de años, ese punto de energía condensada hizo posible la explosión. Y de ahí, procesualmente, se dio la cosmogénesis, la biogénesis, la antropogénesis. Y en la antropogénesis, la noogénesis, la organización de la conciencia, la inteligencia, la racionalidad. La teología, en cambio, explica el porqué. Porque Dios había dispuesto desde un principio en esa partícula todas las potencialidades de estos procesos consecutivos. Hasta allí podemos tener algunas nociones de lo que ha sido el origen del cosmos y el ser humano. Gracias.